Pues gracias por la invitación. Soy Paola Cabrera, soy de Ibarra, de la ciudad de Ibarra, de la provincia de Imbabura, y pues soy artista escénica, hago danza teatro en Camino Rojo Danza Teatro. Y a su vez también soy profesora de inglés. Sabes que la verdad no vengo de una familia que haya hecho arte. Le gusta, bueno, a mi madre sí le gusta. De hecho, creo que la influencia fue por parte de ella. Desde pequeños nos llevaba a ver al teatro o las retretas los domingos de la tarde. Entonces, creo que eso de a poquito empezó a influenciar en mi vida. Luego los talleres vacacionales, que eso sí era ley asistir. Y ahí fue todo, empezó todo. Entré a un curso de danza, en un curso vacacional en la Universidad Técnica del Norte, que era para niños. Y luego me enganché de a poquito, también tomé clases de ballet y bueno, me gustó. Al inicio, pues claro, empecé haciendo danza andina, danza folclórica, y, y bueno, con el tiempo fui entendiendo también mucho de la cultura indígena, de las culturas que atraviesan en nuestra provincia. Pero con el tiempo me di cuenta de que quería explorar otras cosas más y que el cuerpo también está apto para descubrir otras áreas más otros alcances, incluso sensaciones que este tipo de danza de algún modo puede limitar si no está trabajado correctamente. Entonces, sí, prácticamente empecé desde niña con la influencia de los cursos, de asistir a estos lugares, a estos eventos. Y no tengo algún dato de que alguien de mi familia se dedicó 100% al arte. Entonces, más bien sí ha habido ese apoyo por parte de la familia, de mi mamá, más que nada, porque al inicio mi papá, bueno, como es hobby está bien, pero cuando ya vas dedicándote mucho más tiempo es como que, ¿qué pasa ahí? Dedícate a hacer algo, algo productivo. Cuando vas explorando tu cuerpo, te das cuenta de que es otra forma de comunicarte, ¿no? con el mundo. Y he visto, o fui a ver, me parece que era la Compañía Nacional de Danza, que fue al Teatro Gran Colombia. Entonces los movimientos eran totalmente distintos, eran libres. Y dije, eso me cambió totalmente la visión de cómo moverse, ¿no? Porque usaban el piso, saltos, había mucha energía. Cosa que en la danza folclórica se puede decir, sí representa lo tradicional, lo visual del vestuario, pero como te digo, lo corporal es como que se limita el cuerpo hacia abajo en un solo nivel y se queda hasta ahí. Entonces, creo que ver estas otras opciones también, y claro, antes tampoco teníamos acceso al internet como hoy, que puedes poner un video y te sale danza de todo el mundo. Entonces era así como muy impactante de ver cómo esos cuerpos se mueven. Y pues me llamó mucho la atención. De hecho, igual después de este grupo que estaba cuando era niña en la Universidad Técnica, entré a otros grupos de danza andina. Y luego pues en Ibarra está la Casa que Baila, que es del maestro Paco Salvador, que es un investigador y maestro, pues a nivel nacional lo conocen. Entré a este proceso de Muyacán, estuve 7 años y claro, te das cuenta que incluso que es el trabajo de danza andina, de danza india, sí existe otra rigurosidad corporal, porque era ya una danza escénica, no era solo para presentar de pronto en el barrio o en la escuelita, sino era exclusivamente para escena,
para un teatro. Entonces hay más elementos que llaman mucho la atención. Se trabaja desde el cuerpo, sí. Se trabaja también desde los vestuarios, que va cambiando, la disciplina del ensayo. Entonces, ahí fue cuando descubrí que dije, quiero dedicarme más tiempo a hacer danza y estar involucrado en este proceso del arte. Con el tiempo también y con amigos que iban a dar talleres allá, y pues en este caso también Rodrigo Herrera, que era, estaba a cargo también como subdirector de Muyacán, empezaba a explorar ciertas formas de movimiento dentro de este espacio, que la verdad es que a nosotros nos ayudó como mucho a explorar más, ¿no? A entender el cuerpo de diferente forma. Que si bien es cierto, estamos trabajando una danza andina, también creo que da más formas de expresarnos cuando se trabaja el cuerpo de en diferentes dimensiones, ¿no? En diferentes formas. Bueno, el maestro Paco pues odiaba esta palabra del folclore porque es como denigrar a la cultura en sí, ¿no? Por eso es que él lo dice y lo llama su danza india, danza escénica india. Y sí, está representando no solo las costumbres o tradiciones que una comunidad tiene, sino que también las luchas que puede existir dentro de estos espacios. Entonces, por ejemplo, en otros grupos, pues sí, se veía quizás lo visual, lo bonito del vestuario, la sonrisa, pero como te digo, con el tiempo te das cuenta, y yo entendí, y con estos otros procesos, de que tanto la cultura, todo lo que lleva o lo que son indígenas, afros, mestizos, no es solo la cuestión visual del vestuario. Entonces, lo que se representa en escena no es solo lo físico de lo cultural o lo tradicional, sino que también las emociones que estas culturas pueden tener, si hay rabia, si hay ira, si hay frustración. Entonces, me parece que no se pierde lo cultural, sino más bien está explorando otras sensaciones y emociones que existen ya dentro de estos entornos. Es como abrir un poquito más el panorama. No se representa solo al indígena chumado, porque casi siempre en algunas representaciones vas a ver que representan a los indígenas en los círculos, que el Inti Raymi o los bautizos, y todos siempre terminan borrachos y en el piso. Entonces era en verdad de dignificar más bien toda esta cuestión cultural, toda esta cuestión tradicional que tienen estos pueblos. Y como tú dices, ¿no? Bueno, dentro de este proceso, pues hacíamos danza andina, danza afro y también mestiza, que eran los pasillos, los albazos, y bueno, una calidad hermosa, me encantaba al menos los pasillos también, los vestuarios son muy sobrios, lo que se quiere reflejar también es lo corporal que te comentaba. Eso dentro de la cuestión o del espacio andino. Pues mira, cada vez que vas conociendo más gente dentro de estos espacios, como te decía, se ven más grupos, más opciones. Es como que son unas puertas que te invitan a buscar más, a seguir más. Incluso a darte cuenta de todas las capacidades que tu cuerpo puede llegar a hacer, a lo flexible que puede llegar a ser con el trabajo. Y lo corporal, a su vez, se transmite en tu personalidad. Entonces, claro, en ese instante no pensaba en eso, sino que te llama la atención de cómo los movimientos, o sea, pueden ser tan infinitos también. Y
Muyacán fue para mí esa transición que me ayudó a descubrir esta opción de ver más allá, porque claro, teníamos funciones, habían otros grupos de Quito, la Compañía Nacional, que era como un referente en ese instante, porque para mí era lo mejor, y hasta ahora pues claro, son bailarines que se dedican 100% a trabajar para la danza ecuatoriana también, contemporánea. Pero fue interesante cuando se empezó a hacer este proceso en Ibarra, siendo el único grupo que se dedicaba o que quería explorar la danza contemporánea, ya que, como te digo, somos una provincia que tiene enraizada la tradición andina y existen muchos grupos tradicionales y que están bien, pero que teníamos esa necesidad de buscar y de explorar otras cosas. Y por eso es que, pues, Camino Rojo prácticamente es el primer grupo en danza teatro ahora, danza teatro que ha explorado diferentes corporalidades, diferentes formas de llevar a escena también ciertas historias, ciertas emociones. Y sí, esto es infinito, porque la música, puedes poner cualquier tipo de música que calce dentro de las historias también. Los vestuarios ya no se vuelven como tan necesarios o que debe ir en cierta línea por alguna cuestión tradicional que tiene que ir. Esto puede ser un poco más libre, puedes explorar. Entonces es un abanico de posibilidades que te permiten descubrir, no solo desde lo corporal, sino desde lo visual, desde lo sonoro, y que fue un reto incluso para crear este público, para este tipo de danza, de arte en nuestra provincia. Camino Rojo, anteriormente conocido como Pucañán, que era un proyecto, un proceso de Rodrigo Herrera, que es el director actual de esta compañía. Pues en el 2010 decidimos como abrir este espacio para explorar estas nuevas posibilidades. Por el hecho, como te contaba anteriormente, que esa necesidad de buscarlo, de encontrarnos con los cuerpos y con el mundo de infinitas posibilidades que nos puede dar el movimiento y todo lo que se puede poner en escena. Sí fue muy complicado por el hecho de que somos independientes, de que era una compañía que recién iba a reforzar, a buscar un espacio, a buscar gente, apoyo. Entonces creo que el inicio sí fue un poco complejo. Sin embargo, hubo mucha gente que creyó en el proceso. En la Casa de la Cultura, en ese entonces el presidente, que era Marcelo Valdós Pinos, el profesor Marcelo Valdós Pinos, nosotros presentamos nuestra propuesta. Sí fue un poco complicado porque primero que no teníamos un público para eso, y es un proceso primero de prepararnos nosotros como actores, como bailarines, encontrar la gente que esté decidida también a ser parte a explorarse. Y fue también un proceso interesante porque a este proceso se unió Carlos Cortés, que también es un pilar fundamental en esta transición, en este proceso de Camino Rojo, que ya son 10 años. Y bueno, que poco a poco se ha ido consolidando a través de diferentes apoyos y pues la constancia que nos lleva a dedicarnos al 100% esto, ¿no? Y Camino Rojo, pues, tiene que ver por el lado ideológico, ¿sí? Y no solamente por el fuego, que también creemos, sino por el lado ideológico, que nosotros tenemos un pensamiento de izquierda, ¿sí? Que si bien es cierto, no es un movimiento político, pero sí creemos
en esta ideología y que a través del arte también se puede ir indicando, mostrando, denunciando ciertas cosas. No desde una bandera política, como te decía, sino más bien desde un pensamiento crítico que nos lleva a compartir a la gente y que también la gente pueda ver estas otras opciones también. Sí, definitivamente no es el arte por el arte, sino también lleva en sí un mensaje dentro, ¿no? Es sin señal, sin salida, atrapados. Y pues justamente esta denunciaba esto, ¿no? De que los medios de comunicación nos atrapan, nos venden cosas que en los diarios, en la televisión, que nos hacen creer que, no sé, que la vida de pronto nos llenan de informaciones falsas. Somos tan manipulables y eso es lo que también trataba dentro de esta obra, ¿no? En este formato que era danza teatro. Hubieron algunas obras que me marcaron personalmente. Una de ellas era Las Guerras de Eva, donde, bueno, yo era Eva, pero también tenía otras amigas y compañeras de arte que estábamos en escena, donde se denunciaba, ¿no? O se mostraba toda esta violencia que existe hacia la mujer y toda esa carga, esa culpa que tiene Eva desde la historia. Y claro, uno se va dando cuenta en el proceso de que eso que pasaba hace muchos años todavía nos sigue afectando. Y la verdad es que sí fue una de las obras que me motivó mucho, que me movió mucho y que llegó también a mucha gente. Y fue un proceso fuerte porque es como hacer una catarsis de todo lo que uno está también viviendo y está atravesando y ponerse en los pies, en los zapatos de muchas mujeres que también sufren violencia. Desde que somos pequeñas, desde que nos están diciendo que tienes que usar el rosado, desde que las cocinas son para las niñas. Entonces todos estos temas se van tratando dentro y se van desarrollando dentro de la obra de una forma muy poética y visual que va enganchando a la gente, al público y también te va haciendo entender estos procesos de violencia que existen, ¿no? Ese fue uno de las obras que me movió muchísimo. Y pues el último personaje también de la obra que participé con Camino Rojo es Los Inconsolables, última carta de Úrsula, que se presentó en el Festival de Loja, justo antes de la pandemia también, que tuvimos el placer de estar ahí. Y bueno, fueron ya algunas obras que se llevó allá. En este personaje de Los Inconsolables, de algún modo también habla de una mujer que fue ultrajada, que fue asesinada y más bien habla el poeta, su amado, que está contando toda la historia que sucedió a Úrsula. Y claro, dentro de la trama, dentro de la obra, el poeta va diciendo cómo le encontraron a ella, ¿no? Muerta, botada en la calle, tapada en un costal. Y a través de la poesía, nuevamente, la forma y el estilo de pronto tierno y grotesco en algunas escenas, que es ya la marca de Rodrigo Herrera, pues hace que toda la obra tenga una tensión y una trama muy, muy interesante. Y sí, fue muy fuerte también esta obra, me marcó mucho porque ya habla desde la muerte de una persona, desde algo que ya no se puede recuperar y todas las huellas que pueden dejar en ese ser que era el poeta. Pues la verdad es que sí fue muy, muy doloroso, muy triste porque tuvimos que cerrar la sala de ensayos
paralizar totalmente el cuerpo. Creo que nos afectó muchísimo. Tuvimos que hacer una pausa muy, muy larga de desesperación, de tristeza, porque no concebimos aún el hecho de que se pueda transmitir o hacer la danza mediante un ordenador. Que está bien, que en muchos casos hay que adaptarse, que se puede llegar a más gente. Sin embargo, creo que, y conversábamos entre los compañeros, ¿no? Que la verdadera revolución ahora, en estos días, es acercarse al teatro, es ir al teatro, es estar sentado en el teatro. Porque todo se digitalizó, todo está, puedes estar sentado comiendo y viendo una obra, pero jamás va a ser igual de que vayas a un teatro o que vayas así sea en otro escenario fuera, pero que esté dedicado netamente a ver ese teatro, ese producto. Sea música, sea poesía, pero que esté enfocado a eso. Entonces creo que eso sí nos marcó mucho. Ahora sí ya está habilitado, está abierto nuevamente las salas con talleres, claro, con menos público, con todos los cuidados de bioseguridad, pero prácticamente económicamente creo que ha sido un tiempo muy, muy caótico y triste para los artistas en general, porque somos artistas independientes. Bueno, yo trabajo como docente también, que me puede ayudar en cierta manera, pero la mayoría de mis compañeros se dedican 100% al arte y es muy complicado darse cuenta de todo lo que tuvieron que vivir en este periodo. Que si no fuese por las familias, nuestras familias, que también nos sostienen, es muy complicado querer decir y ser valientes de que sí, lo logramos, vivimos de esto. No, yo creo que en nuestro país y en nuestras ciudades hacen falta estas políticas, sí, ciertas políticas que nos garanticen bienestar a los artistas, desde seguridad social, desde, no sé, buscar proyectos fijos, consolidar procesos dentro de las provincias, no solamente de las ciudades principales, sino que también dentro de las ciudades pequeñas a nivel nacional existen procesos que están día a día tratando de sobrellevar y que a la final son puntos importantes en todo el país que se debe fortalecer para el arte, para la cultura. Pues es interesante porque de cierto modo, pues si bien es cierto, no es igual que en Ecuador porque tienen proyectos como consolidados o al menos las salas tienen ciertos recursos para sostener, que eso sería importantísimo tener en Ecuador, dar un presupuesto a las salas, y eso pasa en Colombia también, que tienen un presupuesto y que con esto tú puedes generar también trabajo, ¿no? Talleres, funciones y todo. Sin embargo, también hay esa queja, ¿no? De que, bueno, no sé si es por época de pandemia que afectó a la mayoría de artistas en todo el mundo, pero ciertos gobiernos, y depende mucho del país, y de ciertos gobiernos sí están aportando para que eso mejore, para que eso no se caiga, para que eso se sostenga, para que el arte se sostenga, que los artistas continúen trabajando. Yo he visto aquí que sí se han paralizado algunas circunstancias, algunas opciones, algunos proyectos, pero que no les han afectado económicamente tanto a la persona, ¿no? O sea, al menos de tener tu comida y sostenerte. Pero sí se han cerrado teatros. Ha habido mucha gente de que ha cambiado su trabajo del teatro por otras actividades.
de pronto momentáneas para poder sobrellevar esto, ¿no? Claro, de hecho los presupuestos del Estado, o sea, son ínfimos para el arte en nuestro país. O sea, definitivamente no es suficiente. Entonces yo creo que al menos acá sí están un poco organizados. Mi compañero Carlos Cortés, que está haciendo pasantías en un teatro aquí en Alemania, pues él me contaba de su proceso, ¿no? Decían que, por ejemplo, el Estado sí invierte ahí. Entonces ellos nunca pararon la actividad, siempre estuvieron haciendo obras incluso para ser transmitidas, pero nunca abandonaron este proceso como gobierno, cosa que en Ecuador imposible, o sea, se cerró todo y los últimos en regresar a trabajar y abrir las puertas fue el sector cultural. Y por eso es que mucha gente se quejaba y salía a manifestarse, ¿no? Porque aparte de que cuando vas a un evento siempre están poca gente, no es que se llena, no es un arte de que se llenan 1000 personas en el teatro, no, simplemente que siempre hay un número reducido y no se permitía ni siquiera abrir estos espacios. Entonces la diferencia, yo pienso de que más que lo económico también es cierto miedo que la política tiene con el arte, porque dentro del arte o dentro de estos círculos de artistas y de obras, la gente puede llegar a reflexionar más, a pensar más, a ser más críticos y capaz que eso no les va a convenir a futuro, ¿no? Y claro, no interesaría dar un presupuesto para que luego estas personas tengan una visión y puedan criticar o puedan hablar o exigir cosas que como ciudadanos necesitamos. En estos países no pasa. No pasa porque cuidan a sus artistas, cuidan todo su legado que tienen. Bueno, es esta situación de empezar a formarles en verdad, ¿no? Primero haciendo un proceso de llevar las obras constantemente, de que no sea esporádico solo para las fiestas de cierto lugar. Lo que hacíamos nosotros, por ejemplo, es crear un proyecto que tenemos, que es el año escénico, que ahora está un poco paralizado aún por la pandemia, pero cada mes se presentaba una obra de teatro de diferentes compañías a nivel nacional. Entonces es tratar de que exista una actividad constante de arte y cultura. Y dentro de estos espacios, que la gente al final de cada obra hacer este diálogo. Sí, habrá muchos que puedan salirse, pero de los que se quedan hasta el final y ha habido que les hacen preguntas a los artistas. Entonces yo creo que eso es importante, tener ese conversatorio siempre al final de ver qué pasa qué pensó la gente, por qué pueden empezar a dialogar, que por qué puso algo en escena, por qué dijo esto. Y entonces eso es importante, ¿no? Pero también creo que no solo depende de estas actividades o de los proyectos que se realizan, sino también a nosotros los ecuatorianos nos hace falta que desde la educación nos lleven a ese camino, nos introduzcan más con el arte. Nosotros nos molestábamos muchísimo porque invitábamos a profesores, invitábamos a estudiantes, pero había muchos profesores que sí, llevaban a sus estudiantes, les motivaban para que vayan, pero había muchos de que no, incluso dándoles pases. Entonces decimos, si un profesor no lee, si un profesor no va a un concierto de música, si no va a una exposición de pintura y si no va a teatro, ¿cómo puedes transmitir eso a tus alumnos? ¿De qué les estás llenando? ¿Qué les estás dando a tus alumnos? ¿Cómo quieres llegar? Entonces creo que eso también es importante, poder transmitir a través de la educación, que existan estos programas, estos espacios de arte, de cultura, de que se les lleve al teatro, de que se les lleve a conocer,
que sea parte también de su formación, de la formación integral que tanto hablamos, ¿no? No solo de la parte académica, sino desde la parte artística también. Pienso que son diferentes puntos. Otro es desde lo mediático también. Lo mediático siempre vemos en la primera plana noticias negativas o amarillistas, el fútbol y solo cosas que nos quieren distraer, pero muy poco te sacan reportaje de artistas, del trabajo que están haciendo los artistas, de los proyectos que se está haciendo. Entonces, claro, nos llenamos de cosas muy light que hace que estemos dispersos y estemos pensando en otras cosas y no veamos también estos procesos que pueden ser y que nos pueden, no que pueden ser, que nos alimentan más, que nos hacen pensar más. Entonces pienso que son diferentes puntos que nos llevan a que si conectáramos desde estas diferentes áreas, desde las autoridades locales, desde estos medios de comunicación, desde la educación en sí y como actores, capaz que sería como una bomba que está constantemente dando esta información para que la gente, para que todos los ecuatorianos pues digan, no, bueno, voy a ver qué tanto están sacando en las noticias, me voy a ver, así sea por curiosidad, y que vean qué pasa en estos procesos. Pero si no, esto se vuelve un trabajo titánico porque no es suficiente con lo que hagamos los artistas o que las personas que estén dedicados 100% a esto. Sí es necesario, si queremos cambiar todo esto, es necesario trabajar desde diferentes puntos, ¿no? Pues bueno, no quiero dejar de trabajar corporalmente, así no se salga a escena. Creo que es importante seguir en movimiento, eso ayuda mucho, como te digo, no solo para mostrarte en escena, sino también internamente. Es algo que me veo haciendo, me veo trabajando, dando clases también, compartiendo talleres, compartiendo lo que yo sé hacer. Y también en este tiempo me he dado cuenta que la gestión es importantísimo, es básico, es algo que los artistas huimos tal vez en algún momento, pero que es muy necesaria para que podamos avanzar un poco más nuestros procesos, para ser los mediadores entre el público, entre artistas y poder llegar a consensuar, a que se consoliden procesos. También desde la educación como profesora, de hecho estoy en un proyecto que espero que se ejecute de creación de clubs de arte o de expresión cultural dentro de los institutos superiores. Las universidades lo tienen, de pronto las escuelas lo practican, los colegios de una forma muy light, pero lo tienen. Y estos institutos es necesario que también existan estos espacios. Por ende, creo que desde la educación, desde la forma en que yo podría aportar también es la gestión y claro, también con el conocimiento que puedo hacer desde la experiencia que se ha obtenido durante este proceso de danza, de teatro, del arte. Creo que es importantísimo poder compartir y sí, trabajar desde diferentes aristas que permitan ampliar el arte. Se vuelve un estilo de vida. Ya no puedo vivir sin escuchar algo de música, sin ver, no sé, obras de teatro, sin poder leer algo, sin visitar alguna galería. O sea, se vuelve una necesidad de estar, de absorber eso, de conocer todas esas expresiones que existen a nivel mundial, que son infinitas también, que ahora sí el internet nos puede hacer
tenerlo un poco más cerca. Pero no hay nada más lindo que ir a un concierto en vivo y disfrutar de toda esa energía. No sé, de respirar eso, de ver, de estar maravillado al ver un cuadro. Entonces creo que eso nos salva de la realidad y para mí es importante al menos tenerlo en diferentes espacios, ¿no? O buscarlo en diferentes espacios, sea que vayas a consumir o sea que se pueda generar, pero al menos estar rodeado de ciertos espacios que nos salven de esa realidad. Me gusta la danza teatro. Sí, me identifico mucho con la danza teatro. El teatro está bien, creo que te da muchas posibilidades desde la palabra, pero creo que lo corporal ayuda muchísimo y te da como cierta complementación a la hora de ver en escena algo. Me encanta ver la danza teatro, o sea, no me gusta, bueno, disfruto viendo teatro, pero también muchas veces me hace falta el movimiento en escena y por eso es que me identifico mucho con la danza teatro, este género, danza teatro. Que sigan, que no lo dejen, que a pesar de que es muy fuerte este camino, porque no es solo de moverse, sino también de gestionar, de producir, de crear, no solo de ser intérprete, sino de hacer muchas actividades que conllevan estar dentro de estos procesos. Que sigan. Yo creo que a veces nos dejamos desviar, ¿no? por las obligaciones, por la cuestión económica también, que eso influye. Pero que si hay algo que les motiva, que no lo dejen, que lo sigan, que lo persigan hasta lograrlo. Y a veces uno dice, esto no va a pasar o esto es un sueño, pero si uno está ahí constantemente pensando, atrayendo todo lo que uno desea hacerlo, las cosas se van dando. Y creo que eso es importante también, que exista más artistas, que exista más opciones para que la gente también pueda ver todos estos procesos. Bueno, se ha hecho un proceso. Desde la Escuela de Camino Rojo se han creado diferentes pequeños formatos, ¿no? con escuela de los talleristas que se ha puesto en escena. Pero también he podido generar un proyecto con la Universidad Técnica del Norte, con el club de teatro, pero en inglés. Con ellos hicimos algunas obras, bueno, que se presentó en la Universidad Técnica. Y la una es el Fantasma de la Ópera y la segunda el Diario de Ana Frank, que lo llevamos también que salió seleccionada en el Festival de Loja en escenario jóvenes. Y creo que eso fue una experiencia muy interesante, no solo de mi parte como creadora, sino para los estudiantes también. Fue un proceso que se hizo las clases en inglés, el calentamiento y todo fue en construcción en este lenguaje, y el momento de poner en escena también lo llevaron en inglés. Lo interesante fue de que lo pusieron con subtítulos porque teníamos toda la cuestión técnica ahí y me gustó mucho este proceso. Creo que esto de ser profesora también y poder unir las artes ha sido un proyecto que me interesó mucho, que me gustó mucho, de hecho fue parte de mi tesis. Entonces es un proceso que estamos construyendo también, que se está por ahora tomando un poquito de tiempo, pero que esta vez me gustaría poner en escena ya una obra de mi autoría, un trabajo de teatro, y que se lo va a traducir para el inglés, y esperemos que a finales de este año podamos tener esta obra en escena.